Es decir, que yo fui un poeta que maduró muy tarde. Empecé con 19 años. Ya te digo que yo cuando me di cuenta que era poeta, es en esa lectura que hizo de Guillén y ese comentario de Guillén y la influencia, no me puedo acordar qué año era aquello, pero ya era poeta. Pero nunca nos daba un libro. ¿Eh? No nos daba un libro jamás. No, nunca. Ni cuando íbamos venía a una comida familiar ni nada de eso, nos decía, pues mira, este es el libro que me acaban de publicar. Nunca jamás, nunca. A nadie, no a ninguna. No, ni a mamá tampoco, ¿eh? No, a nadie. Yo no le recuerdo haber visto los libros en casa. No. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Nací en Barcelona en 1929 y aquí he residido siempre. Pasé los 3 años de la Guerra Civil en la Nava de la Asunción, un pueblo de la provincia de Segovia, en donde mi familia posee una casa a la que siempre acabo por volver. La alternancia entre Cataluña y Castilla, es decir, entre la ciudad y el campo, o para ser más exactos, entre la vida burguesa y la vie de château, ha sido un factor importante en la formación de mi mitología personal. Recuerdo perfectamente cómo me enteré de la muerte del tío Jaime. Era el 9 de enero de 1990. Temprano. Yo ya no vivía en casa de mis padres. Me llamaron por teléfono y me dijeron: «Corre, corre, pon la radio que están diciendo que tu tío Jaime se ha muerto de sida». Me quedé helada. Sabía que estaba enfermo, muy enfermo, pero nos habían dicho que era una enfermedad tropical. Más tarde, supe que era la explicación que dio a muchos de sus conocidos. La vida a veces es tan breve y tan completa que un minuto cuando me dejo y tú te dejas va más a prisa y dura mucho. Jaime era hermano de mi madre, así que llevo el Gil de Viedma de segundo apellido. Me han parado muchas veces para preguntarme si soy algo del poeta. Todos, sus hermanas, sobrinos, primos, tenemos alguna anécdota a este respecto. La misma pregunta en el peaje de la autopista, en el hospital, en correos, en la recepción de un hotel. ¿Tiene algo que ver con el poeta? Que haya acabado de casarse. Pues siempre había admiradores en los momentos que lo necesitabas, que tenías que coger un avión y había lista de espera y no sé qué, y la azafata era una loca del tío Jaime, vas a correos y te faltan 40 firmas, pero Gil de Viedma, ¿qué tendrás que ver con Jaime? Pues toma, no te preocupes, te paso. Con mi tío Jaime coincidía en reuniones familiares y en la casa de la Nava. Me encantaba escucharle. 20 años después de su muerte, he decidido realizar un retrato de uno de los grandes poetas del siglo XX, a través de su familia, amigos, colegas y discípulos. Comienzo con la familia en la Nava de la Asunción, un pueblo de Segovia donde los Gil de Viedma poseían una casa que fue vendida hace también 20 años. Y es que, como decía mi tío, de casi todo hace 20 años.
Esta era la casa que nos hizo felices a todos. Estuvo en manos de la familia desde mediados del siglo XVIII y tras diversos avatares, bodas, testamentos, subastas, llegó a manos del abuelo Luis, el padre de Jaime. Mi abuelo Luis Gil de Viedma se casó en 1923 con mi abuela Luisa Alba de Libes, hija de don Santiago Alba, político liberal de gran prestigio que había sido varias veces ministro. Siempre cuentan que el noviazgo de los abuelos dio mucho que hablar, porque mi abuelo era de familia conservadora y mi abuela de familia liberal. La familia al completo veraneaba en San Rafael cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936. Y como el frente estaba demasiado cerca, decidieron trasladarse a la Nava. Es en ese instante cuando comienza la historia de Jaime con esta casa, con la que mantuvo una sólida historia de amor toda su vida. Fueron posiblemente los años más felices de mi vida. Y no es extraño, puesto que a fin de cuentas no tenía los 10. Las víctimas más tristes de la guerra los niños son, se dice. Pero también es cierto que es una bestia el niño. Si le perdona la brutalidad de los mayores, él sabe aprovecharla y vive más que nadie en ese mundo demasiado simple, tan parecido al suyo. Aquí vivo yo, aquí, a Depárate, sí, a Depárate. ¿Este es tu vado? Sí, este es mi casa. Entonces lo puedo poner aquí, ¿no? Estamos en la Nava con Tomás Marugán, vecino del pueblo, y Austreberto Gutiérrez, el guarda de la casa durante 30 años. Aquí nos conocen como los Becerriles, en honor al apellido de mi bisabuelo Becerril. Esta es más antigua que la araña, ¿eh? Es más antigua esta que la araña, ¿eh? Sí, está muy antigua. Antiguísima es. Bueno, aquí... ¿Estuvieron aquí durante la guerra? No, pues durante la guerra sí, los 3 años. A ver, pero antes de la guerra muy poco. Se abrían todas las puertas del pueblo, ¿eh? Del pueblo, no de precisamente la del pueblo. Aquí eran muy queridos aquí los Becerriles. Han llegado los Becerriles. Sí. Parecía que había llegado Dios. Un Dios, de verdad. Parecía que había llegado Dios. La guerra para los niños fue la libertad. La libertad porque teníamos mucho, aunque había una mis, éramos 12 en casa y lo pasábamos enorme. El Pinar de los Alisos, otro espacio mítico de la familia. Lugar de reunión, meriendas, cenas, paseos a caballo, y a cuya ribera el tío Jaime dedicó un poema. Los pinos son más viejos. Sendero abajo, sucias de arena y rozaduras, igual que mis rodillas cuando niño, asoman las raíces. Y allá en el fondo el río entre los álamos completa como siempre este paisaje que yo quiero en el mundo, mientras que me devuelve su recuerdo entre los más primeros de mi vida. Un pequeño rincón en el mapa de España que me sé de memoria porque fue mi reino. Y que yo apenas he puesto en mis poemas por romántica. Es una pena horrorosa verlo. Es una pena espantosa. Pues, yo he llorado, me he tenido que quedar en el coche. Que ahora no se ve, la vista es peor por esos árboles que han crecido tanto. Claro. Pero mira, esto ha crecido mucho más. Que antes veíamos todo el río. Sí, no sé, el río no se ve. El río no se ve. No creo que haya agua, ¿eh? Sí, que hay agua, es más guapa. Y por ahí salíamos a cazar. Y el camino por donde subíamos está ahí, ¿eh? Hombre, ya. Sigue estando todavía. Sí. No, pero íbamos muchas veces por ahí. Bajábamos a caballo por ahí y subíamos por allá. Jaime y yo. Marta no. ¿El que os leía cuando estaban los árboles, cuál era? La leyenda del palacio. Ah, la leyenda. Que era ideal. Esa nos lo leíamos en un nogal, que teníamos una cuerda puesta del nogal a un moral, 2 cuerdas, y pasábamos por la cuerda.
A mí lo del Quijote me impresiona muchísimo. Era más mayor, debía ser al final. A los 7 años ya había leído el Quijote. A los 7 años se reía con el Quijote, que a mí es lo que más... Porque eran unas carcajadas y era el Quijote. Porque siempre traíamos amigos, unos u otros. Pero no nos aburría nada la familia. No nos aburría nada la familia, pero siempre veníamos de amigos y primos, porque venían todos los primos. Pues Lita, que ya te digo que le gustaba a Jaime, salir a caballo todos los días, o en el coche de caballos, unos a coche de caballos, otros a caballo. O a la camioneta. O en la camioneta, pues veníamos a comer aquí, a cenar aquí. A merendar. Y luego la caza. Pues fíjate, ahí tirábamos al plato. Se clavaba la maquinita. Cada camino en los alrededores de la Nava está vinculado a una cierta época en que fue favorito. Caminos de Comunes, de las Cuestas, de los Alisos, de Bernardos, de Santiuste. Luego, una época segunda cuando íbamos en camioneta cada atardecer a tirar al paso de Palomas. Era el otoño de 1947 y yo tenía 17 años. No puedo evitar el sentimiento de que entonces pertenecía a estos lugares de un modo que ahora solo apenas imagino. Aunque sea no más que una ilusión de la nostalgia, porque me acuerdo de que a los 20 ya quise escribir un poema sobre eso. Y de la Nava a Barcelona, a la calle Aragón 314. Un amplio y señorial piso del ensanche barcelonés, hogar de los Gil de Viedma en la ciudad condal. Aquí vivió Jaime, con sus 6 hermanos, hasta que alquiló su famoso sótano, tan negro como su reputación. Media España ocupaba España entera, con la vulgaridad, con el desprecio total de que escapa frente al vencido, un intratable pueblo de cabreros. En el año 1946, el tío Jaime entra en la universidad. Estudió Derecho porque, según decía en casa, Filosofía y Letras, solo lo estudiaban las monjas y los curas. Pero seguramente era lo que tocaba a un vástago de una familia como la nuestra. Va abriendo nuevos horizontes. Comienza a conocer otra realidad. Nuevos amigos con los que comparte. Inquietudes literarias, ideas políticas, tertulias, juergas y viajes. Escribe sus primeros poemas. Es el inicio del tío Jaime, poeta, intelectual y hombre de izquierdas. Alberto Liar, amigo de la universidad, con el que comparte primero inquietudes literarias y luego consejo en la compañía de tabacos de Filipinas. Bueno, anda, que me pondré guapo, venga. ¿Ya? Tu tío iba vestido, nosotros íbamos vestidos con corbata y chaqueta, pero llevaba una chaqueta de pana negra. Pero él venía como los del polo, iban entonces con su pañuelo que se caía, en fin, iba muy elegante tu tío. Por esa época yo conocí algunos de esos sonetos que escribía, que eran perfectos. Luego los desechó completamente, no, eso no se ha publicado para nada. Sí, los sonetos me los sé casi todos, son muy malos. Son muy malos. Y a veces vuelvo a otros sonetos que eso ya ni siquiera publiqué y me quedo aterrado. El primer libro que nos leyó, la primera poesía que nos leyó en la terraza de Aragón, que nos leyó una poesía que estaba papá, y nos leyó que era sobre unas mujeres que estaban lavando en el río. Y sí. ese lo rompió. Y era de la ribera de Santiuste. ¿Pero qué año fue eso? Fabián Estapé, economista. En aquellos años, profesor ayudante. Fue muy importante para Jaime en aquella época de búsqueda. Estapé fue uno de los primeros a los que confesó su homosexualidad. Cuando te lo confesó fue cuando tú le dijiste que se pusiera a escribir poemas, ¿no? ¿O cómo fue? Sonetos. Sonetos. Y por lo menos empieza por ahí y deriva a todo lo que tienes dentro en poetas. Y dice, sí, coño, es lo más difícil.
Bueno, pero no era mal consejo, ¿no? No era mal consejo. El jardín. Ivonne Barral, mujer del también poeta Carlos Barral, uno de los grandes amigos de Jaime. Siempre se leían sus poemas y sus trabajos literarios. Barral, además, dirigía Seix Barral, editorial donde publicarían Carlos, Jaime y José Agustín Goytisolo, poetas de la llamada Escuela de Barcelona. ¿Sabes cómo ha hecho viento? Se ha caído. Orense, 23 de octubre de 1952. Mi querido maestro, hace ya 3 o 4 años vivíamos en Barcelona un grupo de amigos, que felizmente nos conocíamos y nos queríamos mucho antes de que a la mayor parte se nos hubiera ocurrido hacer versos. Luego el grupo se dispersó. Unos fueron a parar a Madrid y otros al extranjero. Solo quedamos Carlos y yo, y eso hizo que nos sintiéramos más unidos. Él, además, comprende lo que yo quiero en mi poesía, y yo lo que él quiere en la suya, aunque las dos no se parezcan mucho. Lo que llamaba Jaime y Carlos decían, hablemos de como punto y coma. Entonces, vamos a punto y coma. Entonces empezaban a hablar de sus poemas y compararlos y no sé qué. Y sí, había esa unión intelectual muy fuerte entre Jaime y Carlos. Había unas discusiones muy agradables, excepto ya cuando estaban muy borrachos y entonces yo los mandaba ya a la mierda casi, se puede decir. No, era muy buena, ella era muy tonta y muy buena. Sí, somos un grupo que nos vemos casi todos los días, que son Carlos e Ivonne Barral, Jaime Salinas, que trabajaba también en Seix Barral, Gabriel y Luis Marquesán, y yo, son los que más recuerdo así como asiduos. En aquella época, además, Carlos y Ivonne se acababan de casar, tenían un apartamento propio, los demás en la España de aquella época, a pesar de nuestras edades, seguíamos viviendo como hijos de familia, con la excepción de Jaime Salinas. La consecuencia es que nos pasábamos todos las horas muertas y nos presentábamos muchas veces sin avisar en casa de los Barral a tomar copas y a hablar. No solo los martes, que era por la noche cuando había una reunión de amigos, sino cualquier otro día de la semana. Sospecho que Ivonne debió tener que aguantar bastante quina en aquella época, con aquella constante intrusión de gente que no hablaba más que de literatura o de cuestiones intelectuales. Tengo un dibujo de un amigo pintor, que salgo yo, ya te lo enseñaré, lo tengo en casa, escuchando así como una idiota, porque claro, yo no intervenía, no sabía, yo era una idiota, ignoranta. Pero no. Pero callad, quiero deciros algo. Solo quiero deciros que estamos todos juntos. A veces, al hablar, alguno olvida su brazo sobre el mío. Y yo, aunque esté callado, doy las gracias. Porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. Quiero deciros cómo todos trajimos nuestras vidas aquí, para contarlas. Me emociona. Claro, es que además es muy bonito este poema. La esencia de la amistad que tenía con Carlos, ¿no? ¿Con todos? Sí, pero bueno, con Carlos era muy, muy fuerte. Bueno, y con Gabriel también. Con Gabriel también. Con Ferrate, sí. El invierno del 57, en febrero, pasamos juntos. Si yo había estado tuberculoso y el médico me recomendó que interrumpiese el invierno en Barcelona, y me fui acompañado de Gabriel y de Federico Aguilar Alcuaz, el pintor filipino, a nada de Asunción, a la casa de mi familia en la provincia de Segovia. Pasamos allí 4 semanas, me parece recordar. Esas 4 semanas fueron muy importantes en la relación intelectual literaria entre Gabriel y yo. Gabriel y yo no trabajábamos más que por las mañanas. Por las tardes, después del almuerzo, nos sentábamos con una botella de anís chinchón seco. Empezábamos a hablar, nos terminábamos la botella de chinchón y luego ya aquello seguía. Recuerdo algunos momentos muy divertidos y muy disparatados de aquellos días y hablamos interminablemente. Y hablamos sobre todo de poesía. Josep María Castellet, el crítico, el maestro como le llamaban, el estratega, el cuarto de la foto.
personaje fundamental en la formación del grupo poético. Fue él quien puso las bases teóricas de la nueva generación en la antología 20 años de poesía española. Todos los libros. Y nos veíamos mucho en el bar de la universidad y luego ya nos vamos viendo en otros bares, porque la relación de estos beodos, digo estos porque bebían más que yo, pero yo también bebía, pero bueno, más ellos que yo. Bebíais todos. Como locos, quiero decir. Y pues mucho en los bares, ¿no? Quiero decir, y había un bar paradigmático que también salió en aquellos años un poco más tarde, que era el Bar Club, donde íbamos los domingos por la mañana a hacer una tertulia larga. ¿Sabéis el día hablando? Bastante, sí. Entre tertulia y tertulia, Jaime se fue a Oxford en el año 53. Su intención era perfeccionar su inglés para opositar a diplomático. Inglaterra fue decisiva para el tío Jaime. Además de volver vestido como un buen británico, según comentaban siempre sus hermanas, Jaime se topó de lleno con la poesía inglesa, cuya influencia estará ya siempre presente en su obra. Auden, Spender, Eliot. Paco Mayans, amigo de Vicente Alessandre. En aquel entonces trabajaba en la Embajada de Londres y acogió con los brazos abiertos a Jaime en Inglaterra. Hombre culto y leído, le introdujo en la vida y en la poesía inglesa. Mantuvieron siempre una buena amistad. Luego pedía libros de T.S. Eliot, de Auden, grabaciones. Caro Paco. Olvida mi tardanza en contestar tus envíos y tu epístola. Y perdóname, a mediados de mes suelo estar tan destituido que aplazo mi correo para el extranjero hasta que mis finanzas se reponen. Lotes de gracias por tu amabilidad. Hace ya días que cohabito con T.S. Eliot, con gran placer por mi parte y con algo menos por parte de mi familia, que se ha revelado un tanto insensible a los encantos de la prosodia inglesa. Hablan de echarnos a los dos a la calle. Sí. Abrazo con rozamiento en las partes torpes del cuerpo, como diría el padre Jeremías de las Sagradas Espinas. Era un irónico banda. Jaime. La despedida es buenísima. Tiene varias de estas. Sí. Sus lecturas, viajes, tertulias y la situación de opresión que vivía España le inclina claramente hacia la izquierda, pero su orientación sexual le cerró la entrada al Partido Comunista. Mirando todo, ¿qué quieres? ¿Que Jaime se hiciera de Esquerra Republicana? Es que es la hostia, ¿no? Oye, te lo digo porque una gran bronca de aquella época fue el rechazo de Jaime. Porque yo soy el que fui a ver a Manolo Sacristán y dije, sois la hostia, sois 18, y aquí acabas de decir que no al mejor poeta que tiene el país. Y me dice, no, verás, no, esto no es tan sencillo. Yo, como soy el que clasifica y he echado mano de una carta de Lenin de 1895. Digo, me cago en Dios. Digo, pues podría haber sido de la Edad Media, ya no. ¿Y qué dice el Lenin? ¿Qué dice? Dice que a la hora de ingresar en el partido y tal, nunca un homosexual, porque son presa de otras personas. Y por eso digo, pues felicito tú. Dos excepciones más como estas y ya tienes que jugar al partido de fútbol, ¿no? Suspendió las oposiciones a diplomático. Intentó dar clases en la universidad, pero los rumores sobre su vida privada dieron al traste con sus planes. Papá lo que quería que abriera bufete con Estapé. ¿Él pensaba que iba a sacar la carrera diplomática? Sí. Él pensaba que siendo diplomático podría escribir. También aceptar entrar en Tadacor de Filipinas. Y luego... A mí eso me ha sorprendido toda la vida. Porque no era nada luchador. No era luchador, ¿no? Nada, ni le gustaba nada enfrentarse luchador. tampoco. Nada, con los problemas. Nada. O sea, prefirió a lo mejor no contar a la familia lo que... No a la familia. Bueno, no, oye, porque el trabajo de Filipinas entraba, tenía solucionada la vida y tenía tiempo para escribir. Pero iba en contra de todas sus mentalidades. Claro, es eso. A mí siempre eso nunca lo comprendí nada.
Nada. Ni por un momento dudó. Yo creo que se lo pensó bastante. En 1955 acepta entrar en la Compañía de Tabacos de Filipinas, donde ya trabajaba su padre como director. Él llegó a ser secretario general. Manila se convierte en su segunda ciudad. Su vida y su trabajo en el archipiélago se reflejan en sus poemas y en su diario. Trabajará en tabacos toda su vida. Es el tío Jaime trabajador, que cada mañana se levanta para ir a la oficina. Toma. El despacho de Jaime era este de aquí. Ese es el despacho de Jaime. Este es el despacho de Jaime. Sí, allí era don Jaime, la gente le tenía un gran respeto. Se sabía que era poeta, él era una persona que su vida privada la tenía muy reservada.